Bien, vamos a hacer a continuación un ejercicio de equilibrio químico cuyo enunciado dice lo siguiente. El CoCl2 gaseoso se disocia a una temperatura de 1000 kelvins según la reacción CoCl2 para dar monóxido de carbono gaseoso y cloro gaseoso. Cuando la presión de equilibrio es de una atmósfera, el porcentaje de disociación del CoCl2 es del 49,2%. Calcular A la K sub P y B el grado de disociación cuando la presión de equilibrio son 5 atmósferas. Bien, vamos a comenzar por el apartado A calculando la K sub P y para ello lo que debemos hacer es lo siguiente. Planteamos el equilibrio y después vamos a ver tres estados de este equilibrio, de esta reacción. El estado inicial, cuando el equilibrio todavía no se ha alcanzado, la cantidad de especies reaccionantes hasta llegar al equilibrio y el equilibrio en sí mismo, cuando ya hemos logrado alcanzarlo. En el estado inicial, nosotros no tenemos ningún dato del enunciado. No nos están diciendo una concentración, no nos están diciendo un número de moles, por tanto lo que hacemos es poner un valor de moles genérico n sub 0. Diremos que inicialmente tenemos n sub 0 moles de CoCl2 y que no tenemos nada ni de monóxido de carbono ni de cloro. ¿Qué pasa en la reacción? Bueno, lo que sí nos están dando es un valor de alfa. Nos están diciendo que el grado de disociación es del 49,2%, que la disociación es del 49,2%, pero nosotros vamos a manejar un parámetro que es alfa, que no es en tanto por ciento, sino en tanto por 1, es decir, ese valor de ahí lo dividiremos por 100 y diremos que alfa es 0,492. Esto no significa más que por cada mol de CoCl2 inicial se disocian 0,492 moles. Pues por cada n sub 0 moles de CoCl2 inicial se disocian n sub 0 por 0,492 moles. Es decir, se disocian n sub 0 por alfa. Y como se están disociando, están desapareciendo, cada vez hay menos, le podemos poner un signo negativo. Esta es la cantidad de moles de este compuesto que se disocia para alcanzar el equilibrio. Así vemos que para un mol de CoCl2 se produce un mol de CO y un mol de Cl2. Es decir, que si se disocia si se disocian N0 alfa moles de CoCl2, aparecen N0 alfa moles de CO y N0 alfa moles de Cl2. Si aquí los coeficientes estequiométricos no fuesen 1, tendríamos que multiplicar estos valores por el coeficiente correspondiente. Bueno, y ahora vamos a ver el equilibrio propiamente dicho. Basta sumar el estado inicial con el estado de reacción, es decir, diremos que en el equilibrio tenemos los moles iniciales de CoCl2 menos la cantidad que ha desaparecido por disociación. Y aquí tendremos la cantidad que ha aparecido por reacción y aquí del mismo modo la cantidad que ha aparecido por reacción. Bien, una vez que hemos determinado los moles que hay en el equilibrio de cada especie, podemos sumarlos para calcular los moles totales en el equilibrio. ¿Para qué vamos a necesitar eso? Bueno, lo vamos a necesitar porque tenemos que calcular las fracciones molares de cada una de las especies en el equilibrio y eso lo hacemos dividiendo el número de moles de una especie entre los moles totales de especies. Bueno, eso ya lo detallaremos más adelante. El caso es que ahora vamos a calcular n sub t, es decir que vamos a sumar los moles de todas las especies en el equilibrio para obtener un valor global. Serán moles de CoCl2 n sub 0 menos n sub 0 alfa, más los moles de monóxido de carbono N0 alfa, más los moles de cloro N0 alfa. Aquí y ahora podemos simplificar un N0 alfa, un menos N0 alfa con un N0 alfa, eliminarlo y nos quedará que los moles totales son N0 más N0 alfa. Es decir, que los moles totales, si sacamos factor común de N0, son N0 por 1 más alfa. Una vez determinada la expresión de los moles totales y los moles de cada una de las especies en el equilibrio, ya sí que estamos en disposición de escribir la fórmula de K sub P e ir sustituyendo para poder calcularla. Pondremos, por tanto, que K sub P es
la presión parcial de CO en el equilibrio por la presión parcial de Cl2 en el equilibrio dividido la presión parcial de CoCl2 en el equilibrio. Y ahora recordemos que la presión parcial es siempre la presión total por la fracción molar del compuesto. De esta forma, la presión parcial del CO será la presión total en el equilibrio, que es una atmósfera, nos lo están dando en el enunciado, por la fracción molar del CO, por la presión total por la fracción molar del Cl2, dividido la presión total por la fracción molar del CoCl2. Podemos ahora simplificar una presión total del numerador con la presión total del denominador y nos queda que K sub P es igual a la presión total por esta presión total, que la podemos poner delante de la fracción, por la fracción molar de CO, por la fracción molar de Cl2, partido de la fracción molar de CoCl2. Bueno, determinaremos ahora las fracciones molares de cada compuesto por separado y luego vendremos nuevamente a esta expresión y la sustituiremos. Vamos a la fracción molar de CoCl2. Serán los moles de CoCl2 en el equilibrio dividido los moles totales, que los hemos calculado y son N0 por 1 más alfa. Ahora podemos sacar factor común de N0 en el numerador. Nos queda N0 por 1 menos alfa entre N0 por 1 más alfa. Y las N0 se simplifican. Vemos que K sub P no va a depender del valor inicial de moles de CoCl2. Bueno, ya tenemos la fracción molar de CoCl2. Ahora vamos a la fracción molar del monóxido de carbono, del CO. Pondremos moles en el equilibrio, N0 alfa, entre moles totales, N0 por 1 más alfa. Las N0 se simplifican y nos queda alfa entre 1 más alfa. Del mismo modo, la fracción del Cl2 quedará igual, porque vemos que seguimos teniendo el mismo número de moles, N0 alfa, y el mismo número de moles totales, N0 por 1 más alfa. Es decir, podemos escribir directamente que la fracción de molar del Cl2 es alfa entre 1 más alfa, igual que la del CO. Bueno, ahora que tenemos estas expresiones para cada una de las fracciones molares, venimos aquí y las sustituimos. Y decimos que la K sub P es igual a la presión total por fracción molar del monóxido de carbono, alfa por 1 más alfa, por fracción molar del Cl2, alfa, 1 más alfa, dividido fracción molar del CoCl2, que es 1 menos alfa, por 1 más alfa, entre 1 más alfa. Y ahora lo que debemos hacer es arreglar un poco esta expresión para que quede más sencilla. Podemos simplificar un 1 más alfa del numerador con este 1 más alfa del denominador. Y nos quedará la presión total por alfa cuadrado entre 1 más alfa. Y todo esto dividido entre 1 menos alfa. Esto es como si estuviese dividido por 1 y podemos poner que los dos exteriores, este por este, van al numerador. Nos quedará P sub T, alfa cuadrado por 1, es decir, alfa cuadrado en el numerador, y los dos interiores quedan multiplicados en el denominador, 1 más alfa por 1 menos alfa. Y 1 más alfa por 1 menos alfa es suma por diferencia. Suma por diferencia es igual a la diferencia de cuadrados, es decir, el primero al cuadrado más el menos el segundo al cuadrado. Entonces nos quedará que K sub P es la presión total por alfa cuadrado entre 1 menos alfa cuadrado. Esta es la expresión genérica de K sub P. La he dejado así indicada de momento,
aunque sabemos que la presión total de equilibrio en el apartado A es una atmósfera, yo ya podría haber puesto aquí un 1 y no ir arrastrando todo el tiempo esta P sub T. ¿Por qué lo he hecho? Pues porque en el apartado B nos dicen que la presión de equilibrio ha cambiado, son 5 atmósferas. Entonces emplearemos esta misma expresión, solo que donde hay P sub T, en lugar de un 1 pondré un 5. Y por eso ahora he deducido la expresión de forma genérica, así será más sencillo. Bueno, una vez que tenemos la expresión genérica, es fácil calcular la K sub P en el caso 1 cuando la presión es de una atmósfera, porque ahora ya sí que pondremos aquí 1 por alfa, que vale 0,492 al cuadrado, entre 1 menos alfa al cuadrado, 0,492 al cuadrado. Esto nos da un valor de K sub P de 0,319. Bien, ahora vamos a hacer el apartado B, en el que nos pide calcular el grado de disociación cuando la presión de equilibrio son 5 atmósferas a 1000 grados Kelvin. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio? Bueno, lo primero que debemos pensar es que si seguimos estando a 1000 kelvins, el valor de la constante K sub P que hemos calculado en el apartado A seguirá siendo válido, 0,319. ¿Por qué? Porque las constantes de equilibrio únicamente dependen de la temperatura. Si la temperatura no ha cambiado, la constante de equilibrio tampoco puede haber variado. Así sabemos que en este apartado B, K sub P sigue valiendo 0,319 y que la presión total, que sí ha cambiado, ya no son atmósferas sino 5. Así, puesto que antes hemos dejado indicada la expresión de K sub P en función del grado de disociación alfa y de la presión total de equilibrio, será sencillo con esta expresión despejar alfa, que será la única incógnita. La K sub P vale 0,319. La presión total, 5 por alfa cuadrado, entre 1 menos alfa cuadrado. Podemos pasar el 5 dividiendo y esto nos da 0,0639 igual a alfa cuadrado entre 1 menos alfa cuadrado. El denominador 1 menos alfa cuadrado lo pasamos multiplicando al otro lado y nos queda 0,0639 menos 0,0639 alfa cuadrado igual a alfa cuadrado. Este valor lo podemos pasar sumando al otro lado, nos quedará 0,0639 más 1,0639 alfa cuadrado y finalmente despejar alfa, que nos da un valor de 0,245. Esto significa que cuando la presión de equilibrio son 5 atmósferas, el COCl2 se haya disociado en un 24,5%.